Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema características neurológicas de COVID-19. Yo soy la doctora Gabriela Arango Salazar, yo soy médico internista y neuróloga clínica. Antes de empezar, me gustaría agradecer al doctor Pablo y a la doctora Conchita por la invitación a realizar este tema, esta presentación. Y bueno, vamos a empezar con las características del coronavirus. Este es un virus grande, es encapsulado, tiene un RNA positivo y se divide en tres géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus y gamma coronavirus. Infectan humanos y también a numerosas especies de animales. Causa enfermedades del tracto respiratorio superior, inferior, gastrointestinal, hematológicas, cardiológicas, hepáticas, neurológicas. Tenemos 7 tipos de coronavirus que van a infectar a los humanos. En este caso vamos a mencionar algunos por su relevancia clínica neurológica, como es el coronavirus humano o C43. Este virus se ha encontrado en pacientes con esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. Se han hecho autopsias en algunos de estos pacientes y se ha encontrado RNA viral. Tenemos otros 3 que son importantes, como el coronavirus, que va a provocar el síndrome respiratorio de Medio Oriente, tipo 1, y tenemos el coronavirus que provoca el síndrome respiratorio agudo grave, tipo 1. Y actualmente, con la pandemia que se presenta a partir de diciembre del 2019 en Wuhan, está el tipo 2. Estos 3 últimos que les mencioné son beta coronavirus. Los otros que se muestran en la imagen son virus que van a ocasionar resfriado común. Sin embargo, estos padecimientos se autolimitan. Bueno, otras características del virus es que tiene proteínas en forma de espigas sobre la superficie viral que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina en células de mamíferos. Este receptor es expresado en el epitelio de vía aérea, en células renales, en el intestino delgado, parénquima pulmonar, endotelio vascular y está ampliamente distribuido a nivel del sistema nervioso central. Las células que van a expresar este receptor a nivel del sistema nervioso son las neuronas, la microglía, astrocitos, oligodendrocitos. Y las áreas del cerebro que expresan estos receptores son las que se muestran en la imagen, como la corteza motora, que es importante para el momento también del diagnóstico. Estos sitios van a ser afectados. Tenemos también afección a nivel de la corteza del cíngulo posterior, en los ventrículos, en la sustancia negra, a nivel del bulbo olfatorio, el giro temporal medial y a nivel del tallo cerebral. Tenemos afección a nivel de la médula ventrolateral, el núcleo del tracto solitario y el núcleo dorsal del vago. Bueno, los mecanismos potenciales de neuroinvasión van a ser 4. En este caso, pues tenemos como vía de entrada el nervio óptico, como se ve en la imagen, y tenemos la transferencia transináptica de las neuronas infectadas. De una vez que llega a nivel de las neuronas, entonces este puede pasar a través de esta hendidura sináptica hacia la otra neurona e infectarla. Dentro de las manifestaciones neurológicas se había comentado la anosmia. Este tiene 2 mecanismos. El mecanismo principal va a ser afección a nivel del epitelio, que va a afectar a las células de tallo y sus tentaculares. Estas células expresan en una buena proporción este receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Otros mecanismos de neuroinvasión va a ser la infección del endotelio vascular y la migración de leucocitos a través de la barrera hematoencefálica. En este caso se conoce como mecanismo de caballo de Troya, en donde los leucocitos con esta carga viral van a poder pasar la barrera hematoencefálica y de ahí van a diseminarse a nivel del sistema nervioso central o incluso también del periférico, sobre todo en estas células que expresan este receptor de la enzima convertidora de angiotensina.
Esto se ha corroborado por medio de estudios de microscopio electrónico, en donde se ha demostrado que hay una endocitosis y exocitosis de partículas virales que van a cruzar las células endoteliales. El virus va a accesar a la vasculatura y al tejido neuronal y comienza un ciclo de gemación viral y posterior daño vascular, tisular neuronal, así como el virus entra en contacto con las neuronas, con la glía y con los vasos que están a nivel del sistema nervioso que contienen esta enzima convertidora de angiotensina. Las manifestaciones neurológicas se van a dividir en tres tipos: en síntomas del sistema nervioso central, en sistema nervioso periférico y manifestaciones musculoesqueléticas. En esta serie de 214 pacientes que fueron ingresados en 3 hospitales de Wuhan con COVID-19, se confirman alteraciones neurológicas hasta en el 36.8%. Cabe destacar que actualmente se han encontrado, hay reportes que hasta en el 50% de los pacientes con COVID-19 se pueden presentar las manifestaciones neurológicas. La cefalea, mareo, alteraciones de la conciencia, ataxia, ictus, epilepsia son de las manifestaciones más frecuentes. Con menor frecuencia se encuentra la mielitis aguda posinfecciosa, solamente hay reportes de caso, y en la encefalitis necrotizante, que también solamente son reportes de caso. Afectación del sistema nervioso periférico se manifiesta por medio de hipogeusia, hiposmia, síntomas visuales, neuralgias, síndrome de Guillain-Barré. Puede tener un origen parainfeccioso y la variante de Miller-Fisher de Guillain-Barré. En las manifestaciones musculoesqueléticas encontramos las mialgias. En este cuadro se hace una serie general de pacientes de diferentes países, principalmente de los países que son más afectados, como en Wuhan, en Italia, en Estados Unidos. Las mialgias se presentaron en un 27%, la cefalea en un 12%, mareos en un 9%, el estado confusional en el 9% y crisis epilépticas en un 5%. La Sociedad Española de Neurología también realiza un registro y estas son las manifestaciones neurológicas que presentan. En los síndrome confusional o encefalopatía leve a moderada se presenta en un 28%, la encefalopatía grave o coma en un 7%, casi el 8%, el infarto cerebral en el 22.8%, la anosmia y hiposmia en el 19.6%, la cefalea en un 14% y las crisis epilépticas se presentan en un 12%. La forma de presentación en forma de estado epiléptico se presentó en 6 pacientes. La encefalitis se presenta en un 2.2% y la forma de presentación fue con afección bitemporal mesial o como una encefalomielitis diseminada aguda. La polirradiculopatía se presenta casi en un 8% en esta serie de España. Dentro de las manifestaciones neurológicas tenemos la cefalea. Existen varios mecanismos que pueden ocasionar este síntoma. Sin embargo, en el contexto de la enfermedad, se considera que el mecanismo fisiopatológico va a ser la liberación de citocinas y quimiosinas que van a estimular las neuronas sensoriales nociceptivas. Tenemos varios mecanismos dependiendo también de la afección que presente el paciente. Ejemplo, si tenemos un paciente con enfermedad vascular cerebral, ya sea presentado como hemorrágico o isquémico, que tengan una afección extensa, puede ocasionar hipertensión intracraneal y esto puede ocasionar cefalea. Pero este es otro mecanismo, ya es como parte de una complicación. En anosmia y ageusia, en Wuhan se reporta una prevalencia de 5.6% y 5.1% respectivamente. Sin embargo, esta manifestación es muy variable. En la serie de estados, Alemania, se presenta hasta en un 88.5% y 88% respectivamente la manifestación. Típicamente no va a estar acompañado de escurrimiento nasal ni de rinitis y puede ser un síntoma temprano de presentación. Este síntoma, de hecho, se considera que cuando un paciente se presente con esta manifestación de manera aguda, estamos obligados a realizar una prueba diagnóstica de COVID-19.
En la encefalopatía tóxica metabólica tenemos que se caracteriza por déficit de atención, irritabilidad, se presenta en forma de confusión, letargia, delirio o incluso hasta coma. Los pacientes que tienen sepsis también pueden tener una liberación de citocinas e inflamación que va a contribuir más a esta encefalopatía, como la liberación de interleucinas 6, 8, 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, favorecen a todo este proceso inflamatorio. La encefalitis sabemos que tiene una baja prevalencia, sin embargo, estos pacientes van a tener altos niveles de citocinas preinflamatorias en líquido cefalorraquídeo y esto puede causar la ruptura e incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y puede conllevar a la invasión viral. Las crisis epilépticas se presentan en forma de crisis subclínicas que son reportadas alrededor del 10% de pacientes críticamente enfermos. En este caso, cabe mencionar que estos pacientes pueden tener crisis no convulsivas que sean muy sutiles o pueden tener alteración del estado de alerta del paciente, y cuando no sabemos qué es lo que está ocasionando esto, considero que debemos de realizar un estudio de electroencefalograma, ya que se puede presentar como crisis no epilépticas. El paciente con trastorno de crisis primarias es más alto el riesgo. Obviamente, si ya el paciente tiene el diagnóstico de epilepsia y presenta este padecimiento, el descontrol de sus crisis epilépticas va a ser mucho mayor. El estado epiléptico es una forma de presentación de una infección grave. La enfermedad vascular cerebral es una manifestación de COVID-19, pero grave. Y estos pacientes usualmente tienen factores de riesgo cardiovasculares. También se han hecho estudios y se ha visto que la proteína C reactiva y el dímero D están aumentados en estos pacientes, y esto conlleva que estén en un estado de hipercoagulabilidad. Se realizó un estudio en Estados Unidos, en Nueva York, y se demostró que había pacientes con afección de grandes vasos que tenían una enfermedad vascular cerebral en menores de 50 años. En este caso tenemos que considerar que el factor de edad no es como lo más importante, sino que se puede presentar pues a cualquier edad. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Se reporta en serie de casos. En este caso, en Italia, reportaron 5 casos después de una infección de COVID-19. Estos tuvieron inicio de síntomas de 5 a 10 días del inicio de los síntomas virales. El patrón electromiográfico que se presentó en 2 pacientes fue como una polineuropatía desmielinizante aguda inflamatoria, y en 3 tenían una neuropatía axonal motora aguda. En Italia se presentó o reportan un caso de síndrome de Guillain-Barré, pero con una variante de Miller-Fisher. Ahora, en conclusión, de acuerdo a estos síntomas, las series generales de pacientes respiratorios se describen como manifestaciones sistémicas la cefalea, mialgias y astenia. En el caso de la anosmia, sabemos que esta puede ser una manifestación o un indicador de infección, por lo cual vamos a hacer estudio diagnóstico. La encefalopatía, las crisis epilépticas y los ictus se tratan de manifestaciones secundarias, son complicaciones de COVID-19 y nos indican que estos pacientes están graves. Tienen un mal pronóstico los pacientes que tienen estos síntomas. La encefalitis viral es poco frecuente, pero también conlleva gravedad. El diagnóstico. En relación al diagnóstico tenemos que hacer un interrogatorio del paciente, y aparte de la exploración física general hay que realizar una exploración neurológica con la finalidad de detectar manifestaciones neurológicas de manera temprana. En relación al diagnóstico microbiológico existen pruebas. Las pruebas que detectan ácidos nucleicos son las que actualmente nos dan el diagnóstico más específico y sensible. Se realizan PCRs para transcripción inversa,
Y en el caso de que tengamos un paciente que tenga alta sospecha de COVID-19 y esta prueba salga negativa, sí se recomienda realizar una segunda prueba. Uno puede ser de la nasofaringe u otro puede ser que se haga del tracto respiratorio inferior por medio de un lavado bronquialveolar. Las pruebas basadas en la detección del antígeno viral no se consideran unas pruebas muy útiles para el diagnóstico. Sin embargo, bueno, existen estas pruebas, tienen una baja sensibilidad y baja especificidad. En las pruebas basadas en la detección de anticuerpos IgM o IgG, bueno, sabemos que IgM, que nos indica este anticuerpo enfermedad activa, son detectadas a partir del 7º día. Y la IgG, que son anticuerpos de memoria, están detectadas a las 2 semanas. Los estudios o la técnica que se considera más adecuada puede ser una ELISA, inmunoensayo y CLIA. De acuerdo al momento de presentación de la enfermedad o a la evolución que tiene esta enfermedad, vamos a pedir las diferentes pruebas. En el periodo de ventana se recomienda el PCR. En la fase temprana, PCR, ya podemos pedir anticuerpos y saldrían positivos los anticuerpos de enfermedad activa, que es la IgG. En la fase activa ya podemos tener tanto PCR como IgG e IgM presentes. En la fase posterior tenemos PCR y anticuerpos de memoria como IgG. En la fase de recuperación, pues nada más vamos a tener anticuerpos de memoria. En el diagnóstico de neuroinfección, perdón, tenemos que hacer un estudio de toma de líquido cefalorraquídeo. En este caso podemos hacer un PCR. Vamos a investigar que tenga varios virus. No solamente nos vamos a enfocar al del COVID, sino vamos a descartar los patógenos más frecuentes. Y vamos a pedir un PCR para SARS-CoV-2. Otra parte importante del diagnóstico es el estudio de imagen. En este caso vamos a buscar intencionadamente alteraciones en los sitios donde van a tener este receptor de la enzima convertidora de angiotensina, como habíamos dicho en un principio. Podemos tener afección de los bulbos olfatorios, de la corteza motora, de la porción medial del temporal y también en este caso tiene una afección de la parte orbicular del frontal. En esta imagen podemos ver una hiperintensidad en este surco, en este corte coronal y en este corte axial también lo vemos. Y en la imagen se ven estas hiperintensidades a nivel del bulbo olfatorio. En este paciente se hace un seguimiento y vemos cómo hay disminución de esta hiperintensidad, o sea, hay disminución de la inflamación de estas porciones del cerebro. Y tenemos que también esta parte de la porción orbital se ve menos hiperintenso o de hecho ya no se ve tan hiperintenso. El tratamiento va a ir enfocado principalmente a las complicaciones neurológicas. Sin embargo, en esto solamente hay algunas observaciones que hay que realizar. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan crisis epilépticas, se recomienda el uso de antiepilépticos de nueva generación como la motrigina, la cosamida, topiramato. Y esto se recomienda porque tienen menos efectos secundarios y las interacciones son mucho menores. En el caso de la enfermedad vascular cerebral, vamos a darle el tratamiento de que ya está establecido de acuerdo a las guías para este tratamiento, si ya sea isquémico o hemorrágico. En el caso de la encefalopatía, también vamos a ver si existen algunas otras alteraciones metabólicas que pueden estar ocasionando este estado neurológico y hay que corregirlas. En el delirio podemos utilizar neurolépticos atípicos, que yo los sugiero más por el uso de o de alteraciones o efectos secundarios que pueden presentar estos fármacos a nivel cardiológico. En el caso de la cloroquina e hidroxicloroquina, tenemos que ver varias cosas. Una de esas son los efectos secundarios, el mecanismo de acción del
del fármaco. Estos fármacos lo que van a hacer es acidificación de endosomas, la cual interrumpe la función celular y previene la entrada viral por la unión a la enzima convertidora de angiotensina. Tiene efectos adversos neurológicos como irritabilidad, psicosis, neuropatía, y la hidroxicloroquina exacerba síntomas de miastenia gravis, disminuye el umbral de crisis e interactúa con la motrigina y la cosamida. Tocilizumab, anticuerpo monoclonal para el receptor de interleucina 6 que actúa para la liberación de citocinas en la enfermedad inflamatoria grave, tiene pobre penetración a nivel del sistema nervioso central y los efectos neurológicos adversos va a ser cefalea, mareos, microangiopatía trombótica cerebral. Ya para terminar, tenemos otros fármacos que se han utilizado como los inhibidores de la proteasa, el lopinavir, ritonavir, que puede causar disgeusia, parestesias peribucales y periféricas, cefalea, mareo, neuropatías periféricas. Y raras es el insomnio, la ansiedad, confusión, trastornos de atención, síncope y crisis epilépticas. En el caso de los interferones, como el interferón beta 1b, la cefalea, parestesias, ansiedad, depresión, pueden ser parte de los efectos secundarios y las crisis epilépticas se presentan en menor proporción. Los anticuerpos monoclonales antirreceptor de interleucina 6, el tocilizumab, puede causar cefalea, mareos, y los efectos menos raros son la neuropatía, mareo, hipoestesia, parestesia, temblores, somnolencia, encefalopatía, ictus y convulsiones. En el caso de los anticuerpos monoclonal antirreceptor de interleucina 1, que es anakinra, puede provocar cefalea. Con esto terminamos esta presentación. Y si alguien tuviera alguna pregunta, es el momento de realizarla y pues les agradezco de antemano toda la atención que se presentó.